Nada importa tanto como tener el pueblo. Ese, Formarlo debe ser la única ocupación de los que se apersonan por la eh, causa social. exacto. En su obra Sociedades Americanas de 1828. Gracias, Gabo. Bueno, Aquí arrancamos estamos. pues. Vamos a meterle por ahí. Cuando tú digas, Gabo. Bueno, del episodio número 25 de Fuera de la Caja con invitados de lujo. Adelante. Bueno, estamos hoy día con el episodio número 25 de nuestro podcast Fuera de la Caja. Me ha dicho Gabo que el podcast ha tenido una buena acogida entre los compañeros y compañeras del frente, porque bueno, está dando insumos para el debate, para la construcción revolucionaria, para la resistencia revolucionaria por los temas que hemos ido tratando. Como bien dice Gabo, hoy tenemos dos invitados, dos amigos extraordinarios, profesores, militantes intelectuales del pensamiento decolonial y amigos de la revolución bolivariana. Estamos con el profesor Ramón Dussel. Podemos Ramón decir, Grofogel. perdón, mira, chamo, Ramón Dussel, lo dejamos así. Lo que pasa es que sí, oíste, porque él es Ramón, pero es discípulo de Enrique Dussel. Y entonces tengo a Dussel en la cabeza. Él es Ramón Grofogel. Y vaya el chinazo, vaya el chinazo. Ramón es muchas cosas. Mira, si leemos el currículo de Ramón, se nos acaba el tiempo. Pero quiero destacar eso. Es un gran amigo de la patria, es un gran chavista, ¿verdad? Y un amante del debate y de la construcción del discurso revolucionario de este tiempo. Pero además forma parte de estos compañeros y compañeras que vienen liderando la escuela del pensamiento decolonial. Y bueno, él está aquí con motivo de la octava escuela del pensamiento decolonial, donde hemos hablado de la historia. Y también coincidió la participación de la compañera Karina Ochoa, quien también forma parte de todo este grupo de compañeros y compañeras que vienen dando ese gran debate y además necesario, sobre todo en estos tiempos de neocolonialización, estar claros en lo que es esa discusión, ese debate. Y bueno, también, o sea, Karina, tanto Karina como Ramón son profesores universitarios, filósofos, sociólogos, poetas, un poco locos también, ambos dos, y militantes. Y eso es lo más importante. Son militantes y amigos de la causa social, de la causa revolucionaria en Venezuela. Y está Ana también, que está aquí, nuestra hermana Ana, que nos acompaña en este episodio número 25. Hoy vamos a estar hablando sobre la comuna como espacio de resistencia y de reexistencia. De resistencia porque es un espacio popular en donde estamos poniendo en práctica la construcción de una nueva organización de cara a las necesidades materiales y espirituales de nuestro pueblo, pero también es un lugar de reexistencia porque queremos en la comuna cambiar el modo de vida capitalista, que no es vida, es muerte, es destrucción. Y bueno, estamos dando ese gran debate sobre las nuevas formas de organización y el debate del modo de vida comunitario, del modo de vida, del buen vivir, del vivir viviendo. Y bueno, es parte de lo que vamos a estar discutiendo hoy. Además, por supuesto, de una palabra que en este podcast se habla mucho, porque somos militantes revolucionarios, somos hijos de Bolívar y de Chávez y hermanos en lucha de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, a quien desde aquí saludamos. Nicolás, seguimos haciendo el trabajo, como tú bien nos lo has dicho. Tú haces allá lo que te corresponde y nosotros estamos aquí haciendo también lo que nos corresponde. Y una de las cosas que nos corresponde es fortalecer la unidad revolucionaria. Y yo quiero comenzar, antes de darle la palabra a los compañeros para motivar la conversa, leyendo un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Este pensamiento es o este mensaje que nos manda Bolívar es del 20 de enero de 1830, Ana. Ya ocurrió la cociata. La cociata es el fenómeno histórico en el que se divide la Gran Colombia. Ya Un es año duro ese un del año 30. duro. Por cierto, cumplió 200 años en estos días, la cociata. Pero además es un año donde la intriga por parte del imperio
hacia nuestro libertador ha calado, donde él dice, han aullado lo que más me duele, su moral. Está la traición de Páez y Santander y la división de las fuerzas patriotas entonces. O sea, es un año de mucha dificultad y, bueno, Bolívar considera que debe hacerse a un lado. Pero nos deja un mensaje, Ramón. Nos deja este mensaje y es con el que yo quiero iniciar para darles la palabra con relación al tema de la unidad. Dice Bolívar. Aquí está. Chico, tengo un duende aquí, ¿vale? Ay, aquí está. Este minuto lo editamos. Aquí está. Dice Bolívar. Compatriotas, al terminar mi carrera política, os ruego escuchéis la voz del más constante y fiel de vuestros seguidores, que en nombre de la patria afligida os convida, os conjura a que permanezcáis unidos para que no seáis los asesinos de la patria y vuestros propios verdugos. Pensamiento de Simón Bolívar, 1830, la unidad. Ramón, Karina, la unidad revolucionaria en estos tiempos tan difíciles, en estas circunstancias que nos ha tocado vivir, no solo en Venezuela, sino todo el debate que hay a nivel mundial con relación a la revolución y al avance de las fuerzas fascistas, del neoliberalismo y la irrupción de ese otro que decía nuestro comandante Chávez, irrumpió el fascismo, irrumpió la contrarrevolución y bueno, estamos en un territorio de combate y de resistencia como lo es Venezuela. Bueno, la unidad yo creo que es un punto central en este momento histórico porque el imperialismo vive de dividir a los pueblos. Ese es lo que lo mantiene a flote. El imperialismo está en una crisis terminal. El problema que tenemos es que la subjetividad y la organización no está a la altura del momento, a nivel mundial me refiero. Y la crisis sigue ahí, se sigue profundizando y todo eso. Estamos viendo un genocidio en vivo y a todo color, estamos viendo el desastre ecológico planetario, estamos viendo el imperialismo invadiendo países, dando golpes de Estado, haciendo barbaridades. Hemos visto aquí el 3 de enero secuestrando al presidente de un país soberano, de un país que ha elegido democráticamente a su presidente. Estamos viendo el ataque al pueblo iraní. Estamos viendo un momento de como que el imperialismo está descarrilado, desesperado, porque siente que se le va el mundo de las manos, está en decadencia, ha perdido los mercados en China, con China en África, ha perdido los mercados en Asia con el desafío de China. O sea, China le ha dado una paliza en los mercados mundiales a Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido las guerras del Medio Oriente y las sigue perdiendo. Y claro, la ofensiva se enfoca ahora en América Latina y se enfoca sobre todo sobre Venezuela, que es como la perla de la corona por todos los recursos y la riqueza que tiene este país. Entonces, el tema de la unidad viene con fuerza porque el imperio viene, sobre todo en América Latina, en una escalada para tratar de recuperar su estatus imperial, de mantenerlo a flote, porque ningún imperio vive sin periferia, sin tener espacios de dominación y explotación. Y entonces ellos están perdiendo a nivel mundial ese territorio, se le ha achicado. Y lo que les queda es América Latina y vienen con una fuerza contrarrevolucionaria, una contrarrevolución continental de destruir todo lo que puedan para ellos tratar de retener en sus manos este continente, reducir el rol de China, porque China ha avanzado mucho en los mercados. Pero además, estoy nerviosa porque tengo a Ramón aquí cerca. Ramón me pone nerviosa. Además, Ramón, es importante ahí destacar que en nuestra región está todo lo que ellos necesitan. Exactamente. Nosotros tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos minerales, tenemos litio. Tenemos tierras raras. Y tierras fértiles también. Y las tierras raras para inteligencia artificial. Exactamente. ¿Sabes?
Y entonces es un lugar muy rico. Entonces ellos están buscando lo que están haciendo, destruyendo todo lo que pueden, golpes de Estado, invasiones militares, destitución de presidentes, destitución de todo lo que no les gusta, el ascenso del fascismo. Eso es lo que estamos viviendo. Y entonces la unidad de los pueblos y la unidad de los movimientos revolucionarios constituye hoy día una prioridad de vida o muerte para nuestros pueblos. Porque si nos dividen y no logramos detener esta ofensiva, es un tema de vida o muerte para millones de seres humanos en nuestro continente. ¿Qué dice Karina? Sí, yo creo que es un momento de tomarle el pulso a esta realidad que nos plantea Ramón. Es un momento de saber cómo leer de manera multidimensional lo que está sucediendo con ese sistema que está en debacle, pero que también está en la lógica de sobrevivir. Y frente a esa lógica de sobrevivencia va con todo. Va con todo y ha entendido que eso implica a nivel regional, a nivel de nuestra América, hacer de nuestra América su soporte para que esa debacle no sea devastadora. Y eso significa, efectivamente, como dice Ramón, que tenemos que leer su impacto a nivel de la región, a nivel de lo nacional, y en el caso concreto, Venezuela tiene que leerse a la luz de esa lógica del sistema, que no es solo contra Venezuela. Por eso, desde el 3 de enero, en nuestra América decíamos, la defensa de Venezuela es la defensa de toda nuestra América. Porque no es solamente defender a Venezuela como un proyecto particular, es defender a Venezuela como la expresión de una lógica de asedio que ha impactado a todo el mundo y a toda nuestra América. En ese sentido, hay que saber leer en sus múltiples dimensiones lo que significa el 3 de enero para Venezuela, lo que significa el 3 de enero para nuestra América y lo que significó y ha significado el 3 de enero para el mundo. Y nosotros tenemos un desafío importante y yo creo que ese desafío tiene que ver con cómo empezamos a generar las condiciones de respuesta a esta lógica imperial que es profundamente neocolonial y que encabeza la política de la muerte de los pueblos. Por eso cuando Ramón dice esto es una apuesta que pasa por la posibilidad de la sobrevivencia y la muestra más inmediata es lo que ha pasado en Asia Occidental, es decir, en Palestina. Los poderes están dispuestos, estos poderes hegemónicos, estos poderes imperiales y neocoloniales están dispuestos al acto del genocidio con tal de mantener su hegemonía. En ese sentido, la dirección del proyecto y de la revolución bolivariana ha tenido una inteligencia táctica para entender que no podemos exponernos como pueblos al exterminio y que a veces hay que hacer negociaciones tácticas, como nos ha comentado Ramón Grosfoguel en la emisión de la 8ª Escuela de Pensamiento Descolonial Juan José Bautista, que les recomiendo que busquen en el YouTube la intervención que hizo Ramón, porque Ramón justamente apelaba, muy buena. Buenísima, apelaba a entender que se puede tener una flexibilidad táctica, pero no perder la astucia estratégica, no perder el horizonte. A veces hay que dar 2 pasos para atrás para mantener la fuerza, como lo decía Ramón Grosfoguel. Todo lo que estoy diciendo lo planteó Ramón de manera magistral en este espacio, pero no podemos perder el horizonte que ha movido nuestra acción durante los últimos 25 años. Y Venezuela tiene la enorme ventaja de haber construido y constituido una base sólida, que es la comuna, y que es la apuesta comunal para que nos podamos reorganizar de cara a esta embestida neocolonial que está encabezando el imperio norteamericano. Es decir, tenemos que entender que nuestra dirigencia tiene que asumir ciertas decisiones y ciertas acciones que garanticen que desde abajo podamos reconfigurar, reconstituir nuestra apuesta política que ha sido marcada desde hace 25 años en el trayecto de la lucha del pueblo bolivariano por Chávez y que ha sido continuada por el presidente Maduro y que hoy en una situación bastante adversa está también intentando defender la presidenta Delcy. Entonces tenemos que empezar a hacer ese trabajo de comprensión
multidimensional de lo que significa la embestida neoimperial y neocolonial, no solo sobre Venezuela y el Caribe, sino sobre toda nuestra América y sobre el mundo entero. Y en ese sentido, yo insisto, Venezuela tiene enormes ventajas porque tiene una trayectoria que ha creado una pedagogía política con el pueblo bolivariano chavista que no debe olvidar las enseñanzas y los aprendizajes de esta revolución y que además ha sabido hacer táctica, flexibilidad táctica en diferentes momentos. Ya Ramón hablaba, por ejemplo, del por ahora chavista, ¿no? Estamos en ese momento del por ahora. No hemos logrado el objetivo, pero eso no significa que hemos perdido la batalla. Entonces, bueno, pues yo invito a que justo podamos empezar a reflexionar cuáles son los desafíos que tenemos en el contexto de esta complejidad mundial, de esta complejidad regional, de esta complejidad nacional que tiene efectos también sobre los espacios locales, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencida, por eso es que estamos aquí a 3 meses del fatídico acto que el imperio ha intentado contra Venezuela, y estamos aquí con un gobierno que sigue firme, con un gobierno que ha sabido detener la guerra, que ha puesto por encima de ese intento neocolonial, ha puesto la vida de este pueblo como prioridad. Ahora toca a este pueblo vivo poder mantener el proyecto que se ha caminado, que se ha andado, que se ha construido desde hace 25 años, mantenerlo desde la apuesta territorial, desde la apuesta local, desde la apuesta de la comunalidad y la comunidad como proyecto político, pero también como relación. Y yo creo que ahí el pueblo bolivariano, no me cabe duda, no va a perder. Tiene mucho más que ganar y estoy segura que la victoria está dada. Fíjate que en el año 2021, cuando se cumplían 200 años de la batalla de Carabobo, de nuestra primera independencia, nuestro presidente Nicolás Maduro, líder de la Revolución Bolivariana, nos hablaba de la nueva época de transición al socialismo y una época marcada por, primero, las nuevas formas de guerra del imperio, que entre otras él conversaba sobre el tema de las sanciones, los bloqueos, pero también la guerra psicológica, la guerra cognitiva. Él nos hablaba, nuestro presidente nos habla de lo que tiene que ver con la organización de la resistencia popular ante el avance de las fuerzas fascistas que vienen dándose en el mundo y que, bueno, ya han tenido su expresión en Venezuela. Nos deja una tarea. El presidente Nicolás nos habla de la construcción de nuevas mayorías. Y cuando él habla de las nuevas mayorías, y quiero que allí podamos intercambiar, Ana, los compañeros, él nos está hablando de romper el límite de hablar con nosotros mismos y comenzar a hablar con otros y con otras. Y plantea unos consensos. Uno de esos consensos tiene que ver con la unidad nacional contra las sanciones. Y bueno, se inicia un proceso de conversación con otros sectores, incluso adversos a la revolución, para de alguna manera hacer un movimiento nacional en defensa de la economía, ¿verdad? Del país y, bueno, por supuesto, de la estabilidad política del país. Hoy estamos, después del 3, por supuesto, muchas cosas han cambiado y hoy nosotros acabamos de celebrar una gran peregrinación en donde han participado personas de todos los sectores de la oposición, sectores con los que hemos estado en combate en años pasados, juntos para lograr el objetivo de, bueno, como dice nuestra presidenta o nuestro presidente de la Asamblea, si son amigos nuestros, quítennos las sanciones, ¿verdad? Por supuesto, nosotros sabemos que no son amigos nuestros y por supuesto sabemos que la sanción es una forma de dominación en estas nuevas formas de guerra, pero quisiera que habláramos un poco sobre el tema de, primero, eso de romper los límites, de hablar entre nosotros mismos y hablar con otros, pero también de construir esas nuevas mayorías para la defensa y profundización del momento revolucionario. Pues yo creo que lo primero que tenemos que entender y quizás discutir, profundizar, es que
se tiene que necesariamente dar como un doble discurso, un discurso de cara al imperio y un discurso de cara al pueblo. Ese doble discurso es necesario porque tenemos ahora mismo un imperio desatado, amenazando continuamente con invasión, con destrucción, y, y eso requiere de una tensión discursiva propia que la presidenta Delcy, por ejemplo, está haciendo magistralmente, pero al mismo tiempo tiene que construirse por afuera de ese diálogo de Venezuela con Estados Unidos un discurso casa adentro para precisamente hacer claro al pueblo qué está pasando, qué se está haciendo y para dónde vamos. En otras palabras, tiene que haber un discurso antiimperialista, tiene que haber... Es un momento de, cuando yo digo esto de flexibilidad táctica sin ingenuidad estratégica, es decir, flexibilidad táctica con ¿cómo te digo?, con astucia estratégica. Eso tiene implicaciones porque eso es un ganar tiempo. El imperio está ganando tiempo. Ellos lo han hecho muy claro. Ellos quieren estabilizar la extracción, la industria extractivista en la minería y el petróleo, que eso ya van avanzando por ahí, pero quieren también tumbar al liderato La bolivariano. transición. Eso que ellos llaman transición, tradúzcanlo como tumbar la revolución bolivariana. Eso, Así es. tradúzcanlo clarito. Así es. El eufemismo es la palabra transición. En realidad eso es lo que quieren. Acordémonos lo que pasó con Gaddafi. Gaddafi pensó que dándole pozos petroleros al imperio lo iban a dejar quieto. Eso es lo que yo llamo flexibilidad táctica, porque es necesaria la flexibilidad táctica para tú poder sobrevivir en una situación donde tienes todas las de perder si te vas a una confrontación directa con el imperio. Entonces tienes que tener flexibilidad táctica, pero sin ingenuidad estratégica. Lo que pasó con Gaddafi fue que incurrió en una ingenuidad estratégica de pensar que dándole pozos de petróleo al imperio lo iban a dejar quieto y mira lo que pasó. Entonces, en este momento, para que eso se constituya en flexibilidad táctica, con astucia estratégica, hay que definir el programa político de lo que significa ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? ¿Con qué objetivos? ¿Qué hay que hacer? Yo entiendo que hay que aprovechar este tiempo precioso para aprender de los errores del 3 de enero, para fortalecer el movimiento popular comunal, las milicias populares, corregir esos errores del 3 de enero para estar en mejor posición para las futuras batallas. Es decir, prepararse, como hacen los iraníes, prepararse para las próximas batallas. No estar ahí pensando que ahora porque has hecho concesiones tácticas, has hecho un repliegue táctico, pues no pienses que es que se van a cruzar de brazos y te van a dejar ahí. Ellos vienen con todo, vienen a por todo. Entonces, el desafío es identificar qué es lo que hay que hacer en este momento. Lo peor que puedes hacer es irte a la playa a tomar cerveza. O sea, es lo peor, porque vas a desperdiciar un tiempo precioso que tienes en tus manos para prepararte mejor para las próximas batallas. Esas batallas hay que identificarlas, hay que identificar qué es lo que hay que hacer. Y fíjate que en el marco de las próximas batallas se avecina el tema del Consejo Electoral. La membresía de ese Consejo Electoral es una batalla que viene. Otra batalla que viene es el tema del Poder Judicial. Y la tercera es las elecciones. Entonces, son 3 batallas que tienes por delante, pero para fortalecerse frente a esas 3 batallas, tienes que hacer un discurso hacia el pueblo diferente al que hace frente al imperio. Y hay que hacer un trabajo por abajo y por el lado para ir construyendo esa nueva onda de desarrollo político antiimperialista, fortaleciendo la revolución de cara a los nuevos desafíos que se avecinan. Y yo cuando digo hay que hacerlo como los iraníes, no es que hay que hacerlo exactamente igual. Es el ejemplo que ellos han dado de aprovechar los momentos de cese al fuego para prepararse continuamente para las próximas batallas que vengan. Bien,
No tenemos que imitar lo que hacen ellos necesariamente, o sea, pero aprender de esa idea de flexibilidad táctica con astucia estratégica, en otras palabras, para ganar tiempo, pero ganar tiempo significa hacer cosas durante ese tiempo que te fortalezcan. Claro, por ahora que decía la profesora Karina, hay tantas cosas que mantienen una vigencia hoy en día, porque es el tema de primero los objetivos. En ese por ahora nos quedó muy claro. Fueron 40 segundos, profesores, nada más. Pero históricos de ese Pachacuti, ese hito desencadenante, porque en esos 40 segundos nos quedó claro que los objetivos que no se estaban cumpliendo en ese momento nos iban a enrumbar hacia otro momento, pero que estaban ahí intactos, que nos íbamos a dirigir hacia esos objetivos. Luego la responsabilidad. No solo habla en primera persona, les habla el comandante Chávez. Por primera vez en nuestra historia política, alguien se hacía responsable de un asunto político, porque la moral y la ética de Rafael Caldera y de toda esa élite Epstein de aquí de Venezuela era todos somos responsables. Cuando aquí pasaba algo, Caldera quería instalar todos somos responsables. De hecho, lo puso en el programa electoral, todos somos responsables de Váyase todo. largo al cipote, señor. Así mismo, conciencia. Entonces, en el caso del por ahora, no, el comandante Chávez, responsable de un movimiento bolivariano, les dice otro momento de responsabilidad. Para evitar un mayor derramamiento de sangre, vamos a postergar los objetivos que nos habíamos planteado para ahorita, para otro momento. Celebra el hecho de que todos los otros comandantes lo habían hecho muy bien, pero no se habían logrado en todos los lugares del frente de ese movimiento. Entonces, es muy importante ahorita, profe, además vincularlo con ese hecho de que si hay algo que es muy importante ahorita es como volver a esa comuna en la que nos encontramos, en la que somos, como que usted ha venido mencionando, somos si el otro también existe. Sí es. Si es. Somos en la medida en que construimos una común unidad. Entonces creo que es muy vigente eso que se ha venido trabajando en el seminario de Descolonizar la Historia, en la escuela de Descolonizar la Historia, porque no es ver la historia como un asunto pasado, es una de las cosas que nos quedó claro ahí, sino como tiempo y territorio. Y por eso es que es tan importante en este momento y en este tiempo esa construcción que está vigente y que tenemos que entender este momento como otro por ahora, y cómo reorientamos, cómo construimos esa contranarrativa hacia adentro de la que estábamos hablando. Sí, es un momento, o sea, yo creo que en el mundo, no solamente en Venezuela, pero por supuesto Venezuela, pues es un crisol de lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Entonces es un momento en el que estamos entre la confusión, el impacto, arrechados, arrechadas, pero también es necesario serenarnos un poco y cuando hay esas confusiones hay que volver al origen. No se nos puede olvidar el camino andado, la memoria. La memoria se convierte en un referente importante. Yo creo que hay que remontar, hay que volver ese pasado. Bueno, hay pasados de arcos de tiempo largo que nos dan vistos de nuestro presente y nuestro futuro, pero también hay pasados de arcos de tiempo corto que están asociados a nuestra memoria. Y aquí hay una memoria de resistencia y de reexistencia, como decía Erika, a la que hay que volver. O sea, no nos olvidemos todos los momentos en los que este proceso de la revolución bolivariana ha tenido impases, se le ha abierto la grieta, se le ha abierto la fisura. Pensemos en el momento primero del intento de golpe de Estado. ¿Sí? O sea, no es la primera vez que nos enfrentamos a digamos, a un proceso que confronta lo existido, lo vivido. Y en esos momentos, por ejemplo, el comandante Chávez tuvo siempre la capacidad de mirar qué estaba pasando, de leer, de ponerle pulso a la realidad, de darle pulso a la realidad. Y en ese pulso a la realidad siempre fue capaz de ver cuál fue el error,
qué aprendizaje había que retomar y recuperar, y al mismo tiempo hacer una apuesta para la profundización del proyecto. Nunca hubo una marcha atrás para abandonar el proyecto. No, de hecho vinieron las misiones. De ese Nunca. momento nacen las misiones como contraofensiva revolucionaria. Ujú. Exacto, el acto imaginativo, el acto creativo para profundizar el proyecto. Y si nosotros vamos a hacer esa memoria, si nosotros volvemos a esa memoria y decimos cuándo se vuelve a abrir esa fisura, y entonces viene el golpe de timón, por ejemplo, ¿no? Ujú. O sea, Chávez siempre tuvo la capacidad de repensar ese trayecto realizado de cuando se abría la fisura, que siempre nos impacta y nos deja en la confusión, y a veces nos tardamos un poco en aterrizar y volver piso a tierra, pero el pueblo venezolano siempre ha hecho el acto de volver piso a tierra. Y ahora vuelve piso a tierra bajo un proyecto que se ha ido consolidando. No es piso a tierra bajo la nada. No, Es- de hecho, Karina, una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos, y nuestro presidente Nicolás y nuestra presidenta Delcy siempre nos los recuerdan, es que nosotros tenemos con qué. Nuestro proyecto nacional Simón Bolívar, por ejemplo, ¿con qué? Con el sujeto histórico de transformación que es el pueblo y sus organizaciones. No es casual que después del 3 de enero, una de las primeras convocatorias que hace nuestra presidenta es a la consulta a las comunas, y fue todo un éxito. 8 de marzo. La movilización a nivel nacional fue extraordinaria. Todas las comunas, todos los comuneros abocados a la discusión, no solo del proyecto, en este caso particular, digamos, dentro de la materialidad, sino también fortaleciendo la democracia bolivariana. ¿Qué cosa es la democracia bolivariana? La democracia participativa, protagónica y revolucionaria. Entonces, es un momento de en el cual tenemos que estar, eso que tú dices, o sea, dándole mucho valor a lo que hacemos y a lo que hemos hecho. Porque nuestra revolución no tiene, nuestra lucha por la independencia no tiene 26 años. Nuestra lucha por la independencia tiene más de 200 años. Y en esos 200 años ha habido muchos momentos en los que hemos tenido avances, hemos tenido retrocesos. Eso que tú decías, la historia no es lineal. Y que además nos gustaría que volviéramos a tocar ese tema acá. Cómo ver la historia en este momento. O sea, la historia es un sujeto vivo. ¿La memoria es un sujeto vivo o es algo que está allí arrumado y mustio en el pasado? Claro. Y la otra, o el otro elemento es que no se trata de negar lo que está sucediendo. Eso tampoco funciona, ¿no? O sea, necesitamos saber que estamos en un momento que tiene tensión, como les decía, tiene que ser leído a la luz de lo que está pasando globalmente, no es una cosa exclusiva de Venezuela. Y también tenemos que leer lo que ha pasado en nuestra América. Cuando Ramón decía, se vienen disputas importantes que tienen que ver con el próximo proceso electoral, que seguramente va a estar presionado por Estados Unidos, porque recuerden qué hizo Estados Unidos en Honduras y qué hizo en las últimas elecciones de Argentina. En Honduras les dijo, si ustedes no votan por nuestro candidato, vamos a ejercer presiones económicas. En Argentina les dijo, si no votan, no les damos préstamos, que se fueron al bolsillo de Milei, ¿eh? Porque ahí también tenemos que leer cómo esa derecha que prometió desde lógicas libertarias del capitalismo, en realidad ha dejado despojado al pueblo argentino. El pueblo argentino está viviendo condiciones de despojo no solo materiales, sociales. Culturales. Todo el ataque contra la industria cinematográfica argentina. Por ejemplo, y lo que ambientales, todo lo que ha sido la quema en la Patagonia de los bosques para cambiar el uso de la tierra. El pacto con el sionismo que ha hecho que ahora estén los buques militares de Israel en el sur de nuestra América. Entonces, no podemos perder de vista eso, porque estamos en un momento en el que va a venir disputas en diferentes niveles. Van a venir disputas que van a ser disputas económicas, obviamente, que además ahí estamos en una condición bastante desfavorable, ¿no? Pero hay otras disputas, que es la disputa política y que es la disputa por lo que hemos construido en términos territoriales y lo que hemos construido en términos de apuesta político y social que tiene que ver con la comuna. O sea, no podemos permitir que desfonden lo que se ha construido. Y en ese sentido, necesitamos también hacer análisis, reflexiones y que guíen nuestras acciones, entendiendo
la complejidad política y entendiendo también que la dirección de este proyecto va a tener que tomar una serie de decisiones y narrativas que no necesariamente son las que más nos encanten, pero que son las necesarias para que este proyecto subsista. Ahora, este proyecto va a sobrevivir no solamente con lo que haga esa dirigencia, sino con lo que haga el pueblo organizado chavista y con la capacidad de disputar en los diferentes niveles donde hay que disputar. Es decir, hace rato nos decían, nos contaban cómo, por ejemplo, Cuba, ¿no? En Cuba, la defensa no solo se da desde el ámbito de lo político, también se da desde la conciencia política de decir no vamos a permitir que los yanquis entren a nuestra casa. A lo mejor, ojalá que no, entran a la isla, pero a la casa no entran. Tenemos que hacer la defensa desde la casa, tenemos que hacer la defensa desde el barrio, tenemos que hacer la defensa desde la escuela, tenemos que hacer la defensa desde los espacios en los que todavía podemos seguir accionando y defendiendo el proyecto bolivariano. Ese es parte de la tarea. Y bueno, sí, estamos arrechos y estamos arrechas. Ramón se arrechó hoy también. Hoy se arrechó Ramón. Se arrechó Ramón. Y- Mira, hay una consigna, Karina, que a nosotros nos gusta mucho, no solo aquí en el podcast, sino una consigna que nos recrea la identidad del pueblo que somos, ¿no? Que es solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Esa es una consigna, pero también es una visión programática. Si solo el pueblo salva al pueblo, la fuerza está ahí y hay que fortalecerla. No hay manuales, hay que hacer, como decía Rodríguez, hay que inventar para no errar, para no copiar modelos, para no repetir errores y equivocaciones del pasado. Y se convierte la comuna en ese espacio, en esa trinchera, que no trinchera porque no se trata del espacio para la reexistencia y para organizar la resistencia popular prolongada y no convencional. Entonces la comuna viene a jugar un papel hoy fundamental y determina, además. La comuna determina porque es esencia del programa de nuestra revolución y entonces comienzan a salir algunas voces que desde una supuesta izquierda o pseudo izquierda, moralista, como ustedes la han llamado, hacer críticas sobre el momento, que además es un momento complejo, no se puede analizar con el presentismo, con la inmediatez, dime qué fue lo que pasó, ya pasó, qué es lo que vamos a hacer. O sea, hay que pensar, hay que darse el tiempo de pensar, de reorganizar las fuerzas. Es un momento de mucha creatividad revolucionaria. Y bueno, comienzan a salir algunas voces a hacerle el trabajo al enemigo, a procurar dividir la fuerza revolucionaria, a crear confusión, a hacer señalamientos. Y como bien decía Karina, no es un hecho solo nacional. O sea, hay una pseudoizquierda en la región que está mirando esto de una manera distorsionada. ¿Qué podríamos decir sobre ese tema? Sí, mira, yo creo que esto es un tema muy importante. Vamos a ver, la contrarrevolución continental del imperialismo empezó ya hace rato. O sea, el imperialismo ha perdido, como dije al principio, territorios en el mundo y lo único que le queda para subsistir como imperio es América Latina. Entonces, empezó desde hace rato ya, hace ya varios años, esta contrarrevolución continental. Está el golpe de Estado contra Castillo en Perú. Está la llegada de Milei en Argentina, recientemente en Katz en Chile, recientemente la derrota del movimiento de transformación liderado históricamente por Evo Morales en Bolivia. En Ecuador. En Ecuador, la contrarrevolución de Lenín Moreno, su traición, contrarrevolución, y ahora el Noboa, ¿no? La narcopolítica, tomando el poder en Ecuador. Vimos en Brasil también el golpe de Estado que intentaron hacer a Lula. El país está bien dividido, estamos hablando de casi 50 y 50. Este Lula no es el mismo que el primer Lula, porque este Lula ya no tiene las mayorías que tenía antes, está ahora contra la pared. De hecho, no tiene la mayoría del Congreso.
Tenemos en Honduras Ujú. la llegada otra vez del gobierno de derecha, de extrema derecha, proimperial. O sea, cuando miramos alrededor, hay una contrarrevolución continental porque el imperio está movilizando todo lo que puede para recuperar el continente y no dejar que otros poderes o superpotencias le ganen la batalla por el control de América Latina, que es lo único que le queda al imperio. O sea, y China, pues tiene un rol muy fuerte en los mercados en América Latina, que el imperio está intentando de alguna manera debilitar, marginar, sacar a China del continente, porque este continente es un continente muy rico y todo imperio necesita periferia, y si ellos ya no tienen periferias en África ni en Asia y han perdido esa batalla comercial con China, en otras partes perdieron las guerras del Medio Oriente y ya las siguen perdiendo todavía ahora con Irán, ellos vienen con todo para América Latina. Entonces, hay que ver lo que ha pasado el 3 de enero aquí como un resultado de esa contrarrevolución continental. Porque, ¿qué pasa? Es muy fácil para un izquierdoso desde Argentina o Chile venir a moralizar con Venezuela cuando los precedentes para que esto ocurra en Venezuela están en las derrotas políticas en Chile, en Argentina, en Ecuador. Por eso es que me arreché esta tarde. Entonces, claro, no podemos dejar que ese discurso o ese relato de cierta izquierda o pseudoizquierda venga ahora a moralizar con Venezuela, cuando yo lo que les respondo a ellos, ustedes no quieren que en Venezuela haya una derrota, pues entonces pónganse a trabajar para tumbar a Milei, a Katz, a Noboa, a la contrarrevolución que hay en Perú, a la derecha o extrema derecha en Bolivia, en Honduras, en el continente. Pónganse que haya una revolución continental. Según hay una contrarrevolución continental, la respuesta es la revolución continental y cada cual desde su trinchera. Entonces no vengas a moralizar con Venezuela, porque Venezuela está dando una batalla de sobrevivencia impresionante. Aquí todavía, a pesar de el intento de destruir la revolución bolivariana por miles de métodos, desde los golpes de Estado. Nos han hecho de todo. Nos han hecho de todo. Hasta la patineta nos la quitaron. Aquí, de todo. Aquí han hecho de todo. Han ensayado de todo. No les ha salido nada. Lo máximo que han hecho es secuestrar al presidente, pero aquí siguen las comunas, aquí siguen las milicias populares, aquí sigue el ejército bolivariano, aquí sigue el gobierno bolivariano, aquí siguen los ministerios, aquí sigue el poder popular, la gente, el pueblo bolivariano. Y el proyecto nacional. El proyecto sigue vivo. Tenemos un duende ahí en los controles. Sí, hay un duende que aparece y desaparece. Y un duende loco, porque... Sí. Y entonces estamos en un momento donde Venezuela hace lo que puede, pero fíjense, Venezuela está en una situación de aislamiento en la región, porque todos los gobiernos alrededor, ninguno se quema las manos por Venezuela. Entonces viene de momento esta pseudoizquierda moralizante a decir, miren ustedes, han tenido que pactar, ustedes están traicionando. Pero, oye, mira el contexto y mira a ver qué puede hacer en este momento el liderato de la Revolución Bolivariana en un contexto de poder desigual, en un contexto de un imperio desatado, enloquecido, porque quieren preservar su poder, que tienen la intencionalidad, y lo han demostrado ya en varios lugares, de exterminar poblaciones. Entonces, cuando ellos llegaron aquí, el 3 de enero, ellos estaban dispuestos a todo, porque ellos necesitan recuperar los pozos petroleros, el arco minero, y estaban dispuestos a exterminar, a hacer polvo Venezuela. Entonces, afortunadamente, el liderato bolivariano primero se mantuvo unido, porque lo primero que intentaron hacer fue dividirlo con fake news y mentiras de que había un liderato que había traicionado y todo ese rollo. Afortunadamente, el liderato bolivariano tiene madurez, tiene experiencia política y cerró fila frente a ese relato que viene de las oficinas de la CIA en Washington, pero una pseudoizquierda que anda por ahí repitiéndolo como papagayo, sin darse cuenta de dónde viene ese relato. Y lograron, de alguna manera,
negociar con el oso del norte de una manera donde puedas preservar fuerza por ahora, hacer un por ahora chavista. Exacto. Es decir, hay que hacer una retirada táctica por el momento para ganar tiempo y Y fuerza, construir fuerza. construir fuerza para prepararte para las futuras batallas. Aquí sigue intacto el poder bolivariano, sigue intacto y lo que hay que hacer es corregir errores y fortalecerse y tirar para adelante esperando el momento oportuno para volver a revertir la situación. Pero en este momento es un momento de repliegue táctico. Y eso ha pasado en la historia. Lo hemos visto en el Tratado de Brest-Litov de Lenin en 1918. Lo vimos en el Tratado Ribbentrop-Molotov en el 1938 en la Unión Soviética con Alemania, donde pactaron con la Alemania hitleriana. Lo hemos visto en la guerra civil en China, donde Mao pacta con Chiang Kai-shek tapándose la nariz, ¿no? Porque estaba de invasión japonesa. Lo hemos visto con Fidel Castro en el periodo especial, trayendo inversiones extranjeras a Cuba, específicamente la industria hotelera, en un momento donde Cuba se quedó aislado y solo en el mundo prácticamente. Entonces, y lo hemos visto en el por ahora de Chávez. Ese por ahora no hemos logrado los objetivos, pero es el por ahora de esa visión del tiempo histórico que no es lineal, porque ninguna revolución se hace linealmente, se hace haciendo zigzag en el culebreo que discutíamos esta tarde, como una culebra que va de lado a lado. Y entonces esa idea de un tiempo, más a tono con la realidad política, social, histórica del mundo y la realidad incluso de la naturaleza, de que las cosas no son lineales, es el tiempo histórico implícito en el por ahora de Chávez, que es un por ahora que no es que perdimos, no, es que vamos a hacer una retirada táctica. Correcto. Para ganar fuerza y volver más adelante con fuerza, pero no dejar que el enemigo te aniquile todas tus fuerzas. Sí, también lo encontramos en nuestra historia, además del por ahora de Chávez, y lo recordábamos en días pasados, el tratado de regularización de la guerra que se firmó entre españoles y venezolanos, y que posteriormente nos permitió acumular fuerza para el desenlace que se dio en la batalla de Carabobo, donde logramos la primera independencia. O sea, es eso que ustedes vienen planeando, o sea, es tener un diálogo con la historia como un sujeto vivo, tener un diálogo con la memoria como un sujeto vivo y para agarrar de todos esos momentos las enseñanzas, también ver qué errores se cometieron para corregir y con el único interés de, como dice por ahí el libro aquel del arte de la guerra, fortalecer nuestras fortalezas y debilitar nuestras debilidades. Y yo creo que nosotros lo vamos haciendo. Nuestra presidenta lo decía en días pasados, este esfuerzo que estamos haciendo con la peregrinación, con la movilización de todo nuestro pueblo y de todos los sectores por el interés común, ¿verdad? De que se nos quiten las sanciones que no permiten que nuestra economía avance de la forma como nosotros queremos, ha sido una demostración de fuerza extraordinaria. Y yo creo que eso también es un mensaje, ¿no? ¿Quién es capaz de movilizar las fuerzas, de unir las fuerzas, de generar los debates en Venezuela? Bueno, duele a quien le duela, es el chavismo el que está haciendo eso, y es un chavismo maduro. Es un chavismo maduro, lo digo con doble intención, es un chavismo maduro que entiende que el mundo está cambiando, las correlaciones de fuerza, la geopolítica mundial se está reorganizando y bueno, en el medio está Venezuela, que es una de las reservas petroleras más grandes que tiene la humanidad. Entonces, ese ganar tiempo cobra sentido. O sea, estamos ganando tiempo ¿para qué? ¿Para qué eso? Bueno, Esa es la clave. para fortalecer la organización popular, para fortalecer el debate político ideológico, para volver al origen, como bien dice Karina, y para avanzar más allá del chavismo, para ir más allá, o sea, romper, como dice Chávez, nuestros propios límites. Y creo que el resultado ha sido positivo y es lo que hemos visto
en estos días. Sin embargo, bueno, queremos insistir en eso, pues, o sea, la comuna para nosotros es un espacio de debate y de aquí lo hacemos como recomendación a todos los que nos escuchan. O sea, la comuna no puede ser solo un espacio para la gestión institucional. O sea, vamos a arreglar las avenidas, vamos a arreglar la escuela, vamos a construir la cancha, vamos a iluminar el sector, pero también vamos a discutir cómo vamos a derrotar los mecanismos de dominación y de reproducción del capitalismo ahí en el territorio. O sea, construir poder desde el territorio, como dice Simón Rodríguez, la toparquía. Entonces, aportar en ese esfuerzo. Ana participaba en estos días en una reunión de la comuna. Si quieres compartir con nosotros algunos de los Sí. debates que se dieron ahí, Ana. Sí, Ir a la porque base, pues, como decir, ir a las catacumbas. siempre damos el número. De hecho, estábamos en una videoconferencia muy interesante con Alba Movimientos, con el secretario ejecutivo de Alba TCP, Rander. Iba a estar Nicolás Ernesto, compañero Hernández, Movimiento Pobladores. En fin, ahí nos conectamos con Alba Continental. Entonces había gente de Brasil, de Argentina. Estuvimos dando algunos números de, bueno, de lo que son esas consultas. Esas consultas ocurren en 5.336 comunas en todo el país. Nuestra meta es ir hacia las 6.000 comunas. Eso está entre el circuito comunal, que es la fórmula de construcción hacia la comuna, y las comunas. Pero la singularidad, ir cada día, cada semana a una comuna y participar de sus asambleas. Esto es un acta de la Comuna Manolita Sáez 2021. Y ellos hacen un acta siempre y hacen como la síntesis de lo que significó la reunión. Nosotros fuimos con una idea de hacer un seguimiento a ver cómo iba la rehabilitación de una escuela que ellos en su momento le plantearon al ministro de Educación debía rehabilitarse, pues. Entonces, vas para allá y te das cuenta de cómo esa pregunta de nuestra comandante Chávez de dónde está el socialismo en lo que hacemos, está tan vivo en cada una de esas comunas. Porque tú vas para allá y no te plantean jamás un tema individual. Lo que te están planteando es un tema colectivo, pero además es aquello que realmente los constituye en lo más revolucionario y lo más socialista posible. Entonces, plantearon unos asuntos de su agenda concreta de acción dentro de su plan comunal que todos han convenido es lo más prioritario, lo más urgente, lo que se debe trabajar en conjunto. Entonces, es extraordinario porque es un proceso político vivo donde ahí tú ves que efectivamente se le puede responder a esa pregunta al comandante Chávez, ¿dónde está el socialismo en lo que hacemos? Está en que hay una serie de procesos que se dan en cada una de las comunas porque ellos logran identificar ahí qué es lo más importante dentro de la comuna, cuál es el proceso político, social más importante, qué es lo que necesita mayor atención, dónde ha habido el mayor impacto de las sanciones, del bloqueo, cuáles las personas que están en una situación de vulnerabilidad que tenemos todos que atacar, que tenemos todos que abordar, proteger. Entonces, es extraordinario, fue muy, muy bonita la reunión y eso lo experimentamos todos. Ahí es donde está un debate ahorita muy interesante en el seno del movimiento popular, en el capítulo venezolano de Alba Movimientos, lo hemos dicho, que es un poco lo que trabajó en estos días en la escuela y aquí en la Robinsoniana ustedes, Karina y el profe Ramón, que es aquello Ramón que Dussel. Ramón Dussel, que se planteaba al comandante Chávez como meta, lo de la irreversibilidad de la revolución. Ese asunto que mencionaba Karina, que aquí hemos transformado realmente de manera estructural el sistema político. Pero además habla Karina del yo y del nosotros. Y del nosotros. Entonces, ¿Cómo es eso, Karina? El yo y el nosotros en la comuna, en el espacio de resistencia popular.
Sí, en el imaginario de nuestra gente. claro. Yo creo que el yo y el nosotros cobra sentido cuando entendemos que el criterio del sistema moderno capitalista, imperial y neocolonial tiene como referente la idea del yo egoico, del yo individual, del yo De primero yo, después yo, tercero yo, y cuarto solo yo. yo. Y solo yo. Y entonces El yoísmo le el decimos nosotros al aquí. yoísmo, El sí. yoísmo, exacto. Ese yoísmo que hace que yo me ratifique a partir de la anulación del otro, ¿no? Entonces la competencia es una lógica del yo, o sea, yo por encima, si pisoteo, si anulo a ese otro, me ratifico desde el yo egoico de la modernidad. La comuna no es solamente un espacio de organización y gestión, es un espacio de relación de otra forma de relacionarnos. Y eso significa que rompamos con esa ecuación del criterio de la modernidad imperial y colonial que nos dice yo soy solo si tú no eres. Entonces ese principio de aniquilación de la otredad, de la negación del otro, que su expresión más máxima es el hacer morir, por eso el genocidio es una de las formas extremas de ese Y criterio. Israel vive sobre los cadáveres del pueblo palestino. Exacto. Existe sobre los cadáveres del pueblo Se palestino. constituye desde un yo egoico, desde un yo individual, desde un yo amenazante que ve en el otro, en la otra, esa justamente amenaza de su yo egoico. Entonces, yo siempre he dicho que a nosotras y a nosotros en nuestra América nos duele mucho Palestina porque nos recuerda lo que aquí pasó hace 500 años. El genocidio. Eso que Y la pasó en exterminación. Palestina es eso mismo que pasó aquí hace 500 años y que es una herida que sigue abierta. Por eso nos duele tanto Palestina, por eso nos hermana tanto Palestina, por eso esa Asia occidental que ha sido aniquilada y anulada nos representa un espejo de lo que han sido nuestros pueblos. Entonces, la comuna representa la posibilidad de romper ese criterio del yo egoico, de la modernidad individualizante, y nos posiciona frente a la posibilidad de una otra forma de constituirnos en relación con los otros y las otras. Yo no soy si tú no eres, yo soy si eres. Y eso configura un nosotros. Entonces, la comuna tiene que ser entendida, sí, como el espacio de la gestión, sí, como el espacio de la producción, pero también tiene que ser el espacio de una nueva relación, donde sea de sentido común que yo me preocupe y sobre todo preocupe es ocuparme antes de ocuparme, me tengo que preocupar y por tanto me tengo que ocupar de el abuelito que está en condición de calle. No es un problema del abuelito, es un problema de la comunidad, de el perro, la mascota que ha sido abandonada, del niño, la niña que por la migración de los padres le hace falta que nos arropemos para un cuidado, porque ellos y ellas, esas crianzas, esos abuelitos, esas abuelitas, son la posibilidad de mi propia humanidad. Pero no solamente tengo que comprometerme con ese otro, es decir, la comunidad como la posibilidad de una relación donde construimos un nosotros con otros humanos, sino también debe ser la posibilidad de construir una relación con lo no humano, ¿no? Entonces, bueno, pues mi relación con el agua, mi relación con los residuos que produzco en la casa, que llamamos basura, no se elimina cuando yo separo la basura y la saco afuera de mi casa. Yo pienso que yo ya lo resolví, que soy una ciudadana correcta, porque ya separé la basura, que es lo que nos pasa en la Ciudad de México. Ciudadano. Un buen ciudadano. Sí. En México hay una ley que nos obliga a separar la basura que es orgánica, inorgánica y reciclable. El problema es que cuando yo saco la basura de mi casa pienso que ya se resolvió el problema. No, el problema no se ha resuelto porque el problema es un problema de consumo, no solo de producción de basura. Correcto. Y entonces tenemos que empezar a ver la comuna como esa posibilidad de construirnos desde un nosotros colectivo, es decir, atacar la raíz de este sistema. Y la raíz de este sistema se reproduce en lo cotidiano, en cómo amo, en el amor, en cómo es mi concepción del amor. Es que me tienes que cuidar, esa centralidad, ¿no? O sea, no hay una relación de mutuo cuidado, de mutua responsabilidad. No, tú me tienes que cuidar a mí y si no me cuidas, no me amas. Se reproduce en cómo amo, pero también se reproduce en cómo consumo, en cómo produzco y también se reproduce a niveles más amplios en términos de cómo hago guerra. Esto que decía Ramón ahora en el encuentro que teníamos,
cuando le preguntábamos sobre las categorías coloniales, que cuál pudiera ser una de las que está hoy digamos, para desmontar, y tiene que ver con el tema de la producción de conocimiento. Estamos en el marco de una guerra cognitiva, Ramón. Una guerra cognitiva que procura recolonizarnos. ¿Cuál sería nuestra defensa en el marco del debate decolonial? Tú lo decías hace unos minutos y nos gustaría que insistiéramos en eso, o sea, la necesidad de producir pensamiento propio, la necesidad de desconectarnos de este aparatico, de construir nuestras verdades y de saber identificar el mensaje falso del enemigo que permanentemente está emitiendo mensajes, aturdiéndonos con su desinformación y que no permite que podamos darle tiempo al pensamiento, a la creación, al análisis tan necesario de lo que, de lo que vamos a hacer posterior al 3, ¿no? Todo ese proceso de guerra psicológica y guerra cognitiva. Sí, el imperio funciona, por eso decía al principio que el imperio no solamente quiere petróleo o quiere el arco minero, el imperio quiere todo, y quiere tu mente, y quiere tu conocimiento, quiere que el conocimiento que tú desarrolles sea en función del conocimiento de ellos, es decir, el eurocentrismo, que tú pienses desde los lentes eurocéntricos, que tú pienses desde sus autores, que tú niegues a tus propios autores y autoras que han pensado críticamente la situación de tu país, Tu ancestralidad. tu ancestralidad, que te cortes de ahí, que la memoria tuya no vaya hacia tus ancestros en tu territorio, sino vaya hacia los ancestros de ellos, Grecia, Roma, no sé qué. Entonces, cuando ellos logran eso, ya tienen la mayor parte de la pelea conquistada, pues ya no tienen que usar armas contra ti ni nada, porque tú vas espontáneamente para donde ellos quieren llevarte. Ese es el tema. La Entonces, sumisión. Así es. la sumisión mental, psicológica, donde ya colonizan tu mente y ya tus deseos, tu manera de ver el mundo, tus análisis, todo entran perfectamente coherente con los proyectos de ellos. Entonces, por eso es que la batalla de la guerra cognitiva, la batalla de la descolonización del conocimiento, es una batalla estratégica para nosotros. Muchas veces se subestima eso en nuestras filas revolucionarias, de izquierda, etcétera. Muchas veces. Muchas veces lo subestimamos, no nos damos cuenta de cuán importante es esto, porque no nos damos cuenta, yo creo que hay mucha inconsciencia de los resultados que tiene el no descolonizarnos de esas memorias, de esos conocimientos que han sido impuestos aquí colonialmente. Y entonces la batalla es también una batalla cognitiva y una batalla epistémica. Es correcto. Así es. Bueno, esas 16 jerarquías de dominación que tanto estudiamos en su momento con el profe Ramón, hay que volver a... Sí. Yo hay que volver- yo le hacía una pregunta picante a Ramón y a Karina, porque es un tema delicado por la capacidad que tienen nuestros pueblos de creer, pues nosotros somos un pueblo creyente. De hecho, el socialismo del siglo XXI recupera ese tema, o sea, no enarbolamos el ateísmo, ¿no? Nosotros tenemos aquí a María Leonza, tenemos al Negro Primero, tenemos a Guaycaipuro, tenemos en los relatos de resistencia de Simón Bolívar, uno de los lugares donde Bolívar resistió fue en los altares del pensamiento espiritista venezolano. Durante toda la Cuarta República. O sea, hay una corte. Intentaron cancelarlo, Eh. intentaron que fuésemos cada 17 de diciembre a verificar, a ponerle una corona de flores, decía Li Primera, para que chequeáramos que saber- estuviera bien muerto, Bien muerto. pero estaba vivo en todos sus altares, Sí, en cada barrio. es más, nuestro presidente, nuestro comandante, líder supremo eterno llamado Hugo Chávez, nos muestra un Cristo distinto, ¿no? Un Cristo crucificado y con coronas de púas, ¿no? Nos muestra un Cristo redentor, con el pueblo sanando, convocando, combatiendo al imperio de entonces. O sea, pero en este tiempo de avance del sionismo, del fascismo, de guerra psicológica y cognitiva, hay como una intencionalidad del enemigo estratégico de los pueblos de utilizar algunas religiones como ideología de dominación. Y es un
Por eso yo decía, es picante porque es una iglesia que viene creciendo en los sectores populares, pero tenemos que estar alerta de que ese crecimiento no vaya en contra de la reorganización y la construcción de un modo de vida en libertad, de un modo de vida comunitario. Y bueno, queremos un poco también tener la opinión tanto de Karina como de Ramón con relación a ese proyecto de sumisión a través de la religión. Ya vimos el ejemplo de Brasil, cómo los sectores religiosos fundamentalistas, bueno, tumbaron el gobierno, o sea, sacaron a Lula y a Dilma del gobierno. Y bueno, anda por ahí en América Latina esa... ¿Qué dices tú de En eso? Chile también. En Chile. En Chile, por ejemplo, se perdió la constitución, la nueva Ujú. constitución, por el voto evangelista. Vamos a ver, aquí tenemos que sacar el grano de la paja. Hay Exacto. que andar con mucha delicadeza con el tema, Ujú. porque tenemos que, por un lado, respetar las creencias religiosas de nuestros pueblos, pero al mismo tiempo tenemos que mirar y con un ojo crítico el intento de tratar de utilizar algunas de estos grupos religiosos como un arma de lucha contrarrevolucionaria dentro de nuestros países. Entonces, hemos visto cómo el imperio le apuesta a este tipo de grupos evangelistas para precisamente colar un proyecto que es imperialista, sionista, etcétera. Y entonces ahí tenemos que hilar fino, por eso yo hago el llamado a que en lugar de decir deja de creer en esto, como hace mucha izquierda Ujú. eurocéntrica, tenemos que desarrollar, como hacía Chávez, una teología de liberación desde el propio cristianismo, resignificar todos esos símbolos. Y está perfectamente bien que tú creas en el evangelismo, el catolicismo, en las diferentes corrientes del cristianismo, pero mirando, haciendo una crítica a la teología de dominación que se ha producido desde la cristiandad, produciendo teología de liberación, es decir, que muestre un Jesús que combatió los poderes fácticos de su tiempo, un Jesús antiimperio romano, un Jesús que criticaba los La mercaderes, acumulación. la acumulación de riqueza, que vindicaba a los pobres. Ujú. Eso ya es otro mensaje que los teólogos de liberación de nuestro continente han desarrollado mucho por ahí y que nosotros tenemos que volver a retomar en nuestras luchas, que muchas veces pues perdemos ese contacto con el pueblo, porque el pueblo es creyente, el pueblo Claro. cree. Entonces, no se trata de que dejen de creer en lo que creen, se trata de proveer de relatos y narrativas que esos pueblos puedan movilizar para su propia liberación y que no sean manipulados hacia agendas de teologías de dominación que lo que hacen es justificar los abusos, el enriquecimiento masivo del 1% de la humanidad a costa del 99%. Entonces, eso es un acto de injusticia que las teologías de dominación lo que hacen es naturalizarla y decir, tranquilo, pobre, lo que tienes que hacer es esperar a que después de la muerte vas a ser redimido, etcétera. Y es una manera de adormecer a los pueblos. Entonces, cuando Marx decía la religión es el opio de los pueblos, de lo que él hablaba era de esta teología de dominación. No hablaba de que hay que ser ateo para poder. No, él hablaba de una teología de dominación que adormecía a los pueblos. Por eso él decía la religión como opio de la humanidad era una crítica a esa teología de dominación de la cristiandad que lo que hace es justificar lo injustificable. Es correcto. Sí, bueno, yo Por cierto, comparto. esos pensamientos, Karina, se expresan con mucha fuerza en el tema de la mujer. Sí, yo Ujú. comparto esta idea, esta distinción que hace Ramón sobre la teología de la dominación y la teología de la liberación. Hay una iglesia de la muerte, ¿no? Ya Franz Hinkelarmer lo planteaba en un libro chiquitito que se llama La fe de Abraham y el Edipo occidental. Y él justamente decía, hay una iglesia que apuesta por la muerte, pero hay una iglesia que apuesta por la vida, ¿sí? Y yo creo que volvemos a esa idea del yo
frente a nosotros. Un yo que solo se autoconstituye a través del aniquilamiento del otro genera también una teología que aniquila. Yes. Y esa es la iglesia de la muerte. Entonces, a lo que hay que temer es a las iglesias de la muerte. ¿Mm? Pero hay otra lectura de esas espiritualidades, no solo la espiritualidad de la cristiandad, tenemos las espiritualidades de origen de matriz africana, tenemos las espiritualidades de origen indígena, que son espiritualidades que apelan al principio de la vida, que apelan al principio de la interconexión de la vida, de las redes de vida. Y de la diversidad. de la diversidad de las las expresiones, existencias, ¿no? exactamente. La Pachamama como un principio de vida que nos hermana. Eso lo ha trabajado muchísimo Katia Colmenares, ¿no? Que nos ha dado cátedras sobre la necesidad de volver a la comunidad de vida y de volver a hermanarnos. Entonces hay espiritualidades que apelan a la posibilidad de la reproducción de la vida. Y hay espiritualidades o iglesias que son iglesias de la muerte. Y yo creo que lo que toca es justamente identificar cuáles son las iglesias que se construyen desde la lógica de muerte. Si es una iglesia O de que anulación, justifica de ¿no? anulación De y de muerte, y ahí anulación. el tema de las mujeres, ¿no? Se Exacto. convierte en un... O sea, si yo puedo ver que esa iglesia está justificando la acción del genocidio en Palestina, ya me tendría que aparecer el foco rojo del pi, 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 Exactamente. pi, porque entonces a lo mejor esa iglesia es una iglesia de muerte. Y nuestra apuesta es por las espiritualidades de la vida. En ese sentido, cuando Ramón dice se tiene que hilar fino, porque no se trata de decir que ya fuera las religiones, etcétera, porque no es verdad. O sea, religión en su origen, en su acepción, la palabra religión significa religar. Esa es la significado de la Volver a palabra unir. religión. Volver a unir. Juntar, ¿no? Exacto. Entonces, Juntar. volver a unir, hacernos sí. comunes. Pero entonces ahí hay que tener siempre la capacidad de la lectura. Si una iglesia me convoca a justificar el genocidio, si hay, veamos a Trump sacando a Jesucristo, esa es una teología de la muerte. Veamos a Bush con la primera invasión a Irak, diciendo, y Dios nos acompaña y lo hacemos en nombre En de su Dios. Biblia, en su constitución lo tienen. Entonces ahí están apelando a una teología de la muerte, a una teología de la dominación. Esa no es nuestra teología, esa no es la teología de los pueblos. En cambio, si vemos una espiritualidad, una iglesia que dice, por ejemplo, el principio de amarás a tu prójimo porque es tú mismo. ¿Sí? Es correcto. Amarás porque es tú mismo, es tu posibilidad de vida. Cuando yo decía, no podemos desentendernos de nuestros ancianos, de nuestras ancianas, de nuestros viejitos que están en condición de precariedad y en condición de calle, estamos haciendo un acto de teología de la vida. Sí, eso es la belleza que vimos ahorita en esta comuna que les decía de la Manuelita Sáenz. Porque ellos son en tanto lo que ponen en primer lugar es eso, queremos atender, queremos cobijar, queremos que estos abuelitos que estén en esta situación no sigan así. Esa es una belleza, porque es el amor, que cómo se constituyen siendo en el prójimo, en el otro, en Y- esa comunidad. Claro, y o sea, si yo voy todos los domingos a misa, pero me desentiendo de esos abuelitos, no estoy religándome. A lo mejor no voy ningún día a la iglesia, pero estoy ocupada y preocupada por hacer algo para que la gente de mi comunidad tenga dignidad, entonces estoy haciendo un acto de espiritualidad coherente. Entonces la espiritualidad no tiene que ver con ir a la iglesia. Cuando el 3 de enero nos levantamos con la terrible noticia del bombardeo que había habido aquí en Venezuela, yo empecé a buscar información y me tocó ver un programa donde una periodista comentaba que un señor en la calle, se había acercado y había empezado a dudar y decía, porque el señor no era chavista, Ujú. ¿no? Y entonces decía, ¿no estaremos siendo los Judas de este proceso? O sea, no estaremos vendiendo a Jesús. O sea, cuando se llevaron a Maduro, mucha gente empezó a entender desde la palabra de Dios lo que políticamente estaba pasando. Ahí
esa espiritualidad, esa palabra Superpotente. nos está dando elementos para hacer lecturas políticas. Es No correcto. estaremos fungiendo en el lugar de Judas, se preguntó ese señor. Correcto. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una espiritualidad que nos dota para hacer una lectura de nuestra realidad, pero además que nos dota para construir mi responsabilidad radical con el otro, entonces vale la pena abrazarla. Claro. Pero dudemos cuando esas iglesias nos llaman a la división, cuando esas iglesias avalan el exterminio, cuando avalan la anulación, entonces dudemos, porque esas iglesias son iglesias de la muerte. Es correcto. Hay que construir una espiritualidad de la revolución. Y en esa espiritualidad de la revolución es bien importante, ya que vamos cerrando, Gabo, en esa espiritualidad de la revolución es bien importante encontrar fuerza en lo que somos y lo que hemos hecho. Creo que ahí cuando uno sabe de dónde viene, sabe quién es y te da fuerza, ¿no? Te da fuerza, o sea, saberse parte de todas esas creencias que liberan el espíritu, que liberan la mente, que liberan el accionar de las personas. O sea, eso da fuerza. O sea, y es una de las cosas que nos caracteriza mucho a nosotros los venezolanos y en general latinoamericanos. Nosotros no vamos a hacer la guerra a nadie. Nosotros no hemos salido nunca a hacerle la guerra a nadie. O sea, no nos interesa hacerle. O sea, cuando en Venezuela se fundó un ejército, se fundó para liberar, no para oprimir. En este caso, el ejército bolivariano, y que sigue siendo la ética de nuestro ejército y de nuestra organización político-militar. Nosotros no hemos nunca promovido la invasión ni el ataque a ninguna población, a ningún país, y bueno, tenemos el derecho humano de defendernos también. Pues entonces, estamos en Venezuela dando un gran combate, una gran batalla multidimensional. Estamos en la espiritualidad, estamos en la organización, estamos en el mensaje. Nicolás nos ha orientado un nuevo método de comunicación revolucionaria. Nicolás nos dice, hay que ir a la calle, a la catacumba con el pueblo, a compartir, a escuchar, a llenarte de la palabra del sujeto y tratar de hacer los cambios y transformaciones necesarias en los espacios de dirección y de conducción de la revolución. Eso que hiciste en la calle hay que comunicarlo, porque lo que no se comunica no se conoce, ¿no? Y hay que comunicarlo no solo en las redes, dice Nicolás, sino en las paredes, en los distintos medios. Y luego nos habla Nicolás de la cultura oral, el Radio Bemba. Entonces dice Nicolás, calles, medios, redes, paredes y Radio Bemba. O sea, decir lo que hacemos en todos los espacios, aquí entre nosotros, conversar. Y eso nos va dando fuerza. Yo creo que forma parte del trabajo que tenemos que hacer y como bien decía Ramón y como bien lo dice Katia, ¿no? Yo lo interpreto de esta manera. Hay que ver cuál es el rol que cada uno de nosotros va a jugar. Nuestro gobierno bolivariano revolucionario está jugando un papel y nos está ganando tiempo, ¿verdad? Entonces los militantes de base revolucionaria tenemos que tener claridad de cuál es el rol que nos va a tocar jugar y que nos toca jugar, y tiene que ver con esto que hemos conversado este día de hoy, con, bueno, fortalecer la organización popular, fortalecer la conciencia revolucionaria, el trabajo en equipo y la construcción de nuevas mayorías. ¿Para qué? Bueno, para eso que dice mi hermano. Mi hermano dice, ¿cómo es que? Táctica, flexibilidad táctica. Con astucia estratégica. Y yo creo que esa astucia es la que nos va a permitir la victoria estratégica. La victoria estratégica. Nosotros tenemos que construir, y es el llamado que hacemos, los convoco, compañeros del Frente Francisco de Miranda, y todo el que tenga la posibilidad de compartir este espacio de debate. Hay que estar claro del rol que nos toca jugar a cada uno. No podemos pretender hacer el trabajo de todos, hacer el mismo trabajo. Tenemos que ver cuál es el trabajo que nos corresponde ahí en el espacio donde estamos, en el trabajo, en la universidad, en la comuna, en el consejo comunal, en el partido, en el movimiento. ¿Cuál es el trabajo que me toca hacer? ¿Para qué? Para contribuir a la victoria estratégica. Hemos tenido un revés, pudiéramos decir. Ellos han tenido una victoria táctica. Bueno, nosotros tenemos que construir la victoria estratégica.
Y esa victoria estratégica la construimos con nuestra historia, con nuestra memoria, con nuestros ancestros, con nuestros liderazgos, con nuestro proyecto nacional Simón Bolívar y con una dirigencia unida de forma monolítica. Y bueno, nos une también el enemigo. Saber, tener claridad de quién es el enemigo estratégico. No es tiempo de estar mirando hacia un lado y buscar el enemigo en el cercano, en el próximo, en el que está combatiendo contigo. No. El enemigo es uno solo. El enemigo de la patria es el imperio norteamericano y sus aliados en donde quiera que los tenga. Y bueno, tenemos que construir la unidad en torno a eso también. Y construir fuerza para lograr derrotar eso en el momento que corresponda. Y creo que esta conversación que hemos tenido con estos gigantes de la amistad, del amor y de la construcción de un nuevo pensamiento, ¿no? De un nuevo pensamiento. Por eso esa equivocación tan bonita, decirle a Ramón Dussel. Imagínate tú. El espíritu de Dussel está presente, además, tanto como el de Juanjo. Además te voy a decir, ambos grandes amigos de Hugo Chávez, de nuestro comandante Chávez, cuando el comandante Chávez, Ramón, yo no sé si tú sabes eso, en estos días ordenando la oficina en la casa conseguí el documento. Dussel le preparó a Chávez un documento cuando Chávez comenzó a discutir el tema de las comunas. Yo entonces era ministra del despacho, no era ministra de comunas todavía, era ministra del despacho, estamos hablando por ahí en el 2007, y ellos conversaron y Dussel le manda conmigo un documento al comandante Chávez y Chávez me dice, sácale copia y léetelo. Y vamos a comenzar a discutir este tema, ¿no? de la participación del pueblo y del mandar obedeciendo. Y esa amistad de mi comandante con el compañero Enrique Dussel y esa amistad de Enrique con el proyecto revolucionario, con el pueblo revolucionario, ha sido una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos y siempre está presente, ¿no? Y ustedes han asumido el pensamiento de él y de Juan José para peregrinar en ese pensamiento, en esa espiritualidad. Y nosotros estamos muy contentos, Ana, de tenerlos a ustedes aquí y de que ustedes nos permitan un debate entre hermanos y con mucho respeto, pero también con mucho aporte, porque como decía Ramón, Venezuela, lo que ocurre en Venezuela no va a tener resonancia solo en Venezuela. Venezuela es las puertas de América del Sur y para arriba del Caribe. Y nosotros somos la reserva de petróleo y de oro del continente más grande. Y en materia de petróleo, del mundo. Y creo que hay que construir correlaciones de fuerza en Venezuela y fuera de Venezuela para enfrentar este nuevo momento que nos ha puesto la vida y que no tenemos otra opción que vencer. Dice Nicolás, entre la libertad y la esclavitud no hay alternativa. Nosotros vamos por la libertad, no vamos a volver a ser esclavos de nadie. Y eso lo ha dicho nuestra presidenta Delcy Rodríguez, eso lo decimos con toda libertad. En Venezuela estamos construyendo la victoria estratégica. ¿Cuándo se va a desenlazar todo eso? Bueno, eso es en gerundio, todos los días construyendo fuerza, todos los días estimulando el debate y todos los días, como decimos nosotros ahí, esperando el momento para entonces asumir una contraofensiva que nos permita lograr recobrar nuestra soberanía plena. Y esa espera no es una espera pasiva. No. Es una espera activa. Es correcto. Y es una espera que también requiere el acto autocrítico. Pero como dice Ramón, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Ese acto crítico y autocrítico no es para minar el proceso, sino para enriquecerlo y para hacerlo crecer. Entonces, bueno, pues yo ya me he ido apropiando también de muchas cosas. Muy bien, perfecto. Que nos ha enseñado Ramón. Esas palabras hay que decir de dónde vienen, de Fidel Castro. Exacto. Que decía, toda crítica es bienvenida, pero toda crítica dentro de la revolución, toda la crítica que tú quieras, contra la revolución ninguna, nada. Y nos dijo Chávez, irreverencia en la discusión. Y lealtad y disciplina en la acción. Exacto. Mira, eso, de ahí venimos, pues. Así que, Gabo, ¿qué nos dice? ¿Cómo salió? Bueno, esto capítulo promete. Exacto. De este lado, agradecidos de este VIP que tenemos el equipo de trabajo cada jornada, y esta fue
Fue increíble y fue difícil. Viene de temprano. Estamos grabando aquí una incidencia, estamos grabando de noche, pero estamos aquí de bien temprano intentando grabar y lo logramos. Así Valió es. la pena cada segundo Somos hijos de de la Bolívar y espera. Chávez. Bueno, un último mensaje, Ramón, Karina, Ana, para cerrar este episodio número 25 del podcast Fuera de la Caja del Frente Francisco de Miranda y la Escuela Robinsoniana. Mi mensaje es al pueblo bolivariano que no tengan la menor duda de que van a vencer, de que ya vencieron, porque los imperios nunca duran para siempre. Los imperios siempre intentan eternizarse y miren la historia. Todos los imperios han caído, ninguno ha perdurado, pero los pueblos siguen ahí. Los pueblos siguen ahí. Y entonces lo que nos toca es el trabajo del por ahora, que no es un trabajo, no es un por ahora pasivo, sino activo. Y eso es lo que toca ahora definir. ¿Cuáles son las tareas que hay que hacer para esa victoria estratégica que nos invita aquí la compañera Erika? Por tanto, muchas gracias por la oportunidad de discutir con ustedes, de compartir esta idea. Muchas gracias por la oportunidad también de conocer a los militantes de muchas comunas, de muchos espacios territoriales, que hoy, para los que no sepan, tuvimos la dicha de poder estar en un auditorio con cientos de personas que vienen de diferentes partes del país, que vinimos a discutir precisamente los desafíos de la revolución bolivariana en este momento histórico. Muchas gracias. Sí, bueno, yo decir que para mí, hace unos días Katia Colmenares recordaba algo que Juan José Bautista decía cuando venía a Venezuela a la escuela descolonial. Se me enfrió el té. No Sí, lo voy a tomar. ni modo. Juan José Bautista decía: a Venezuela todas las perlas. Y él nos recordaba a Katia, y sí, yo me acuerdo cuando lo dijo. Él decía: yo todo el año trabajo intelectualmente, organizo mi reflexión para llegar a la escuela de Venezuela. ¿Por qué decía eso, Juanjo? Yo siempre decía, mi inicio de año, porque las escuelas se hacían en octubre. Yo decía, yo inicio el año en octubre en Venezuela. Es mi inicio de año, es mi respiro, es mi capacidad de volverme a oxigenar. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en Venezuela está vivo. El problema que tenemos en otros países es que estamos discutiendo sobre el abstracto, porque no hay las condiciones para discutir la transformación desde la materialidad de la posibilidad. Venezuela tiene la gran ventaja de que ha construido esa posibilidad. Se está discutiendo justamente para la transformación. No se está discutiendo en abstracto, en un cubículo, o no se está planteando una discusión en una sala como programa del futuro. O sea, en Venezuela se está discutiendo el ahora, el aquí. Se está discutiendo la posibilidad que tiene que ser acción. En Venezuela, esta izquierda, este proyecto revolucionario se está andando y se está manchando de barro los pies. Por eso esa izquierda moralista de la que habla Ramón es una izquierda que está en el aire, porque no se mancha a los pies de barro. Entonces, vive de titulares, pues. Vive de titulares, vive de libros, vive de discusiones de utopías irrealizables. Aquí se está discutiendo la realidad, la vida, la sobrevivencia, la posibilidad de la existencia. Me acordé de una anécdota de Chávez, permíteme que te lo diga. En algún momento se dio un debate similar de algunos compañeros de izquierda, dice Nicolás Trasnochada. En este caso Chávez hizo un juicio diferente. Chávez decía, estos revolucionarios de apartamento que se leen 3 libros y se creen filósofos. Decía. Sí. Disculpa que te interrumpí. Sí, sí. Entonces, recordar las palabras de Chávez, recordar que aquí se está accionando, que aquí se está haciendo, que aquí se está construyendo. Y claro, esa construcción tiene sus vaivenes, el camino culebreado. Culebrero. Que además tiene canción. Tiene canción. Pues después la vamos a poner para cerrar. Búscate ahí, Camino Culebrero. Lo voy a pasar a cabo. Pásasela ahí, Ana, antes de que despidamos. Eso para los que están escuchándonos tiene que ver con la política no va en línea recta, de manera lineal, sino que la política siempre va en zigzag,
siempre va de un lado a otro porque el imperialismo siempre pone impedimentos y por tanto siempre hay que estar maniobrando Ujú. y haciendo análisis de táctica, estrategia, alianzas políticas, etcétera. A veces hay que dar 2 pasos atrás para dar 3 para adelante, cosas así. Y esa es la política de liberación que nos enseñó Dussel. Y aquí Erika nos invita a pensar eso no como zigzag, sino como culebreo. El camino El culebrero. camino culebreo, que me parece genial porque nos plantea otra manera de pensar el tiempo histórico de la política. A ver si la canción la ponemos por Al final. ¿La tienes, Gaby? Ana, ¿Te llegó? tu, Sí. tu mensaje. No, mi mensaje. A nosotros bueno, nos es una cuesta cerrar, delicia, ¿oíste? una- Ya va. A nosotros Sí, nos cuesta sí, cerrar. Sí, como se están dando cuenta. Como se dan cuenta, a nosotros nos cuesta. Fíjate, estamos en una fiesta, si estamos en una fiesta y estamos tomándonos esto porque es un tecito que nos dio, té verde que nos dio Gabo, pero si esto fuera un trago de ron, ¿verdad? Y estuviéramos en una fiesta, Karina, y se acaba el trago de ron y todavía la conversa está viva, nosotros Uno sí, dice coño, el del estribo. vamos a tirarnos el del estribo, o sea, que El pe- supuestamente es el último, ¿no? Y entonces el estribo puede convertirse en otra fiesta. En Entonces, otra fiesta. comienzan a salir los estribos y seguimos bebiendo y seguimos hablando. Sí, o también decimos, este lo mandaron a Acabar la la fiesta. fiesta. Y se quedó en la Se fiesta. quedó en la fiesta. Bueno, no, una de mis responsabilidades es sistematizar parte de lo que hemos discutido, entonces es una delicia. Me parece genial que dentro de esa misma toda otra construcción, el profesor de decir sin ingenuidad estratégica lo está poniendo en afirmativo, con astucia Con estratégica. astucia. Flexibilidad táctica con astucia estratégica. Por favor, luchadores, a revisitar las clases del profesor William Capó, que nos explicó la diferencia entre táctica y estrategia, con una pregunta extraordinaria cuando preguntaba, ¿esto es táctico o es estratégico? Yo voy a tomar esa clase. ¿Con Y- relación a qué? Y él le decía, no, te tienes que preguntar con relación a qué. Entonces, ¿con relación a qué? A la victoria estratégica que también viene del comandante Fidel para hacer irreversible la revolución. Bueno, Gracias, yo gracias, comencé, gracias. Bravo, bravo. yo comencé con La Bolívar. última y nos vamos. Este es un estribo, un estribo. Yo comencé con Bolívar y voy a cerrar con Chávez. ¿Me permite, Duende Loco? Adelante. Voy, dice Chávez. Los imperios nunca han sido y nunca serán invencibles. Los que somos invencibles cuando nos decidimos a ser libres somos los pueblos. Hugo Chávez. Suéltalo. Muy bien. Suéltalo. Gracias, Ramón. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Este ha sido un momento sabroso. Ahí está, mira, ahí está sonando. Y no es cool, ¿Cómo es que se baila, Ramón? ¿Cómo es que? A mí, mi sombrero. Además, ¿cómo es hebreo? La historia no es lineal, es como un camino culebrero. Exacto. Ahí está. El merengue del culebreo. La fiesta por Katia, esto es por Katia. Bueno, hasta luego. Terminamos. Ay. Oye, buenísimo.